Buen día para todos. Empezamos Parashat Re'eh. Dice, mira, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si escuchan los mandamientos del Eterno, su Dios, que yo les ordeno hoy. Y la maldición si no escuchan los mandamientos del Eterno, su Dios, y se desvían del camino que yo les ordeno hoy para andar tras dioses ajenos que ustedes no han conocido. Dice aquí, Rashi, mira, yo pongo hoy delante de ustedes esta bendición y la maldición, las enunciadas en el monte Gerizim y en el monte Ebal. El versículo no quiere decir que en ese momento Moshe les presentaba por una parte una bendición general por el cumplimiento de los preceptos de la Torá y por otra parte una maldición general por la transgresión de los mismos. No es que aquí prometiera que si cumplían los preceptos recibirían una bendición general, una maldición en caso contrario. Al hablar aquí Moshe de bendición y de maldición se refiere a las bendiciones específicas que más tarde serían enunciadas en el monte Gerizim y en el monte Ebal. Esas dos series de bendiciones y maldiciones se refieren a actos específicos y no a cuestiones generales. Y la Torah alude a esa bendición y maldición en el versículo 29. La bendición a condición de que ustedes escuchen. ¿Sí? Dice aquí, respecto a la maldición anunciada en el versículo 28, la Torah dice que la maldición tendrá lugar si ustedes no escuchan. Obviamente, pues la maldición es condicional a su obediencia a los preceptos. Sin embargo, hablando de la bendición, la Torah no emplea la condición sí, sino que emplea la condición asher, que en este caso de tal modo la frase podría entenderse así, la bendición cuando ustedes escuchen los mandamientos del Eterno. Esto implicaría que aquí la Torah está asegurando que los israelitas obedecerán los mandamientos, lo que anularía el elemento condicional de la bendición. Por ello Rashi explica aquí que la palabra asher también debe ser entendida como una expresión condicional. De todas maneras, de aquí vemos algo tan interesante de que Midata también lo que es la parte de la bendición siempre eh, se sobrepone a lo que es la maldición. Eso es lo que quiere explicar aquí. Que fíjate, solamente con escuchar ya tienes maldición. Y la maldición en este caso también dice si no escuchan, en este caso como en el caso de que sí, en el caso que no escuchen, entonces ahí se desvían del camino que yo les ordeno para entrar tras de dioses y todo lo demás. Ese va a prácticamente la maldición, a la que la persona se aparta de las mitzvot, y como dice el Orahaim Kadosh, que cuál es la maldición. La maldición sería en el caso de que la persona cierra, cierra sus oídos o, pashut, no quiere escuchar Torah. Esa es maldición. Así dice Orahaim Kadosh. La maldición es eso, que la persona no quiere escuchar Torah. Y barrera que no quiere escuchar Torah, entonces a la final ¿qué va a hacer? Va a andar tras dioses ajenos. Aquí vemos algo muy interesante porque de aquí se aprende lo que es el libre albedrío. ¿Okay? Que Kadosh Baruj Hu pone delante. Yo pongo hoy delante de usted las bendiciones y maldición. Esa una o la dos, o la cosa. Una cosa o la otra. ¿Sí? O que elijas para el bien y a la final vas a recibir bendiciones. O que elijas para el mal y a la final maldiciones. Ahora Hana Kadosh trae y dice que de por sí el Moshe Rabbeinu dice, mira, yo pongo hoy delante de usted la bendición y la maldición. Moshe Rabbeinu está diciendo a ellos de que hay eh, eh, una, una elección en este mundo. O que elijas este mundo. O que elijas el mundo venidero. Vale, para que una persona venga y te diga a ti de que hay dos elecciones, ¿sí? Que está, o prácticamente que no elija este mundo y no te deje llevar por em, por todas las cosas que tú ves, para que así puedas elegir el mundo venidero, eligiendo el bien, la Torah, la mitzvot, o al revés, de que no elija este mundo porque este mundo es lo mejor, lo peor, o que el mundo venidero es lo mejor y todo lo demás. Para eso tiene que ser una persona que ya estuvo allí, por una parte que ya estuvo en el mundo venidero, y por otra parte que él sabe qué es mundo venidero, él sabe qué es, sí, ese recompensa que Kadosh Baruj Hu le va a dar a las personas en el mundo venidero, ¿sí? Y aparte de eso también, de que
esa persona haya tenido todo en este mundo para decirte que lo que hay en este mundo no sirve de nada. Para eso Moshe Rabenu es la persona más indicada de poder decir una cosa así. Porque Moshe Rabenu estuvo en el mundo venidero, él sabe que él estuvo en el Shamaim, en el cielo, él sabe qué es lo que él, que después de la muerte hay vida eterna. Él sabe que todo lo que recibió toda la Torah de Kadosh Baruj Hu, él sabe lo que hay, lo que viene, lo que se ve, lo que va a suceder y todo. Por otra parte, él también tuvo prácticamente todos los honores en este mundo. Tuvo liderazgo, fue sacerdote, fue también rey, rico, fuerte, sabiduría, todo lo que una persona podría querer en este mundo lo tuvo. Entonces él viene y te dice, el más apropiado, el más indicado para decirte que tienes que elegir, hay dos caminos. Y obviamente que tienes que elegir el buen camino. Por eso él dice, mira, más de mira, mírame a mí, mira yo. O sea, mira, yo pongo delante de usted. Que él quiere decir que mírenme a mí, que yo primero que todo elegí el bien. Yo tuve todo, yo estuve arriba también, sé todo. Y fíjate a dónde una persona puede, a una persona a elegir el bien, a dónde puede llegar. Ese nivel puede llegar la persona. Ese también es por eso dice, mira, yo pongo delante de usted la bendición y la maldición. Como dice Abraham Akadosh también, eso se parece a la persona que delante de él tiene dos caminos. Un camino al principio es recto, sin obstáculos ni nada, pero al final tiene obstáculos. O al revés, al principio tiene obstáculos, pero al final un camino liso, sin problemas, puede llegar de lo mejor. Dice otro, es lo mismo. Hay un camino que empieza con bendición y termina con maldición, y otra que empieza con maldición y termina con bendición, se podría decir así. Quiere decir, los Rashaim en este mundo se ven tranquilos, de lo mejor, supuestamente tienen de todo, no les hace falta nada, como si tuvieran bendiciones. Pero después, ¿qué les viene? El castigo, la maldición. Después viene el castigo a ellos de todo lo que ellos disfrutaron en este mundo, sin permiso, y de todo lo que ellos hicieron, obviamente. Pero está el camino de los tzadikim, de los justos, que es como si fuera al principio maldición. O sea, todo es difícil, todo es obstáculos, todo es un problema, hay que tener hay que tener hacer esto, hay que levantarse temprano, muchísimas cosas, ¿sí? Y esos son obstáculos que la persona tiene que pasar y tiene que hacer otra vez, y es difícil, caigo, me levanto, pero a la final va a haber el camino que es la bendición, al final llega la bendición, que es el mundo venidero, que es el descanso en paz, la persona va a tener. El descanso quiere decir, no es como hoy lo escriben supuestamente, la persona descansa, no. Descanso quiere decir que la persona va a tener descanso después de la muerte de todo lo que pasó en este mundo, de cumplir las mitzvot, de la Torah, todo queda Hofshi, queda libremente de todo ello, por lo tanto descansa de ello. Y depende de lo que haya hecho en este mundo, es de lo que cómo va a vivir en el mundo venidero. Como dicen nuestros sabios en el Pirkei Avot, este mundo solamente se parece este mundo es el pasillo para entrar al castillo. El castillo es el mundo venidero. Arréglate como una persona cuando va a ir al rey, que hace antes de entrar al armón, al castillo del rey, se arregla bien y como debe ser, para estar bien visto delante del rey. Por eso dicen los sabios, arréglate en el pasillo para que entres al castillo. Sotomere, arréglate aquí, en este mundo. Este mundo es el pasillo, es solamente un pasillo para poder llegar al castillo que es el mundo venidero. Arréglate aquí donde te puedes arreglar, aquí donde puedes trabajar en ti mismo, em, aumentar espiritualmente, trabajar, llegar a la shlemut, a la perfección de la persona, trabajar en sus cualidades, en todo lo que tiene que hacer. Hay muchísimo trabajo que hay que hacer. No estamos aquí solamente para estar perdiendo el tiempo, como se dice, o para estar de paseo y nos regresamos, ¿no? La persona tiene mucho que hacer, mucho trabajo que hacer. Entonces, eso es lo que dice el Orahai Makadosh. Seguimos con Rashi, del camino que yo les ordeno hoy para andar. De aquí aprendes que todo aquel que rinda culto a la idolatría se aparte de todo camino de vida que se encomendó al pueblo de Israel. De este
idolatría se aparta de todo camino que se encomendó al pueblo de Israel. De este versículo los sabios afirmaron: todo aquel que crea en la idolatría es como si hubiera negado toda la Torá. Puesto que aquí el versículo habla de desviarse del camino, expresión que implica apartarse completamente de la Torá, y luego habla de andar tras ídolos, ello implica que cometer idolatría es negar toda la Torá. Y sucederá que cuando el Eterno tu Dios te lleve a la tierra a la cual tú te diriges allá para tomarla en posesión, pondrás a los de la bendición en el monte Gerizim y a los de la maldición en el monte Ebal. Dice Rashi: pondrás la bendición. Esta frase debe ser entendida como la traduce el Targum: los que bendicen. ¿Quién? Se colocaron seis, vamos a ver más adelante que se colocaron seis tribus en un lado y seis tribus en otro. Uno decía la maldición y otro decía la bendición. La frase dice Benatate Tabrajá, literalmente significa pondrás la bendición. Sin embargo, las bendiciones o maldiciones no son entidades concretas que pueden ser puestas en un lugar físico como una montaña. Por esta razón, Rashi explica que esta expresión necesariamente se refiere a los que pronunciaron las bendiciones, que eran los Leviim. En el monte Gerizim, dice, es decir, hacia el monte Gerizim. Los que pronunciaban las bendiciones volteaban su rostro y comenzaban con la bendición: bendito es el hombre que no haga una imagen labrada o fundida. Todas las maldiciones de esa sección fueron anunciadas primero en términos de bendición y luego volteaban sus rostros hacia el monte Ebal y comenzaban la maldición. Seguimos. ¿Acaso no están esas montañas del otro lado del Jordán, más allá de la dirección de la puesta del sol en la tierra del Keraní, que habitaba en la provincia lejos de Gilgal, acerca de la planicie de Moré? Ok, dice aquí: ¿acaso no está esa montaña? Aquí les dio una señal, dice aquí. Como que acaso no están, que dándole una señal. Generalmente sí, la expresión aló, que es acaso, generalmente sirve para contradecir algo de lo dicho antes o para reforzar lo que se afirma. ¿Okay? Dice aquí: más allá, mucha distancia más allá del paso del río Jordán, del Jordán. Esto es lo que significa la palabra ajarei, después, ¿okay? O más allá. En todo lugar en que se enuncia la palabra ajarei se refiere a algo lejano. Seguimos en la dirección de la puesta del sol, es decir, más allá del río Jordán, hacia el oeste. Y la nota melódica demuestra que se trata de dos ideas independientes. O sea, lo que quiere decir en la nota melódica se refiere a las notas melódicas que indican el modo en que se debe leer el texto de la Torá. Esas notas, que se llaman ta'amim, también actúan como signos de puntuación, haciendo pausas y uniendo o separando palabras, y de ahí se puede entender del texto, según los ta'amim, las notas que hay, se puede entender de qué se está hablando también, como dice Rashi también aquí, que dice aquí y la nota melódica demuestra que se trata de dos ideas independientes. Lo que quiere decir, ya que están puntuadas con dos notas melódicas disyuntivas. Esas son leyes que se aprenden, que cómo se tiene que leer la Torá también. La palabra ajarei está puntuada con pashta. Indica una pausa ante la palabra que le sigue. Y derech está puntuada con mashpel. Mashpel es lo que en la actualidad se conoce como yetif. Tanto pashta como yetif son notas disyuntivas llamadas literalmente melahim, reyes. De igual modo que un rey no depende de nadie, sino que es autónomo, así también toda nota que indique que una palabra es independiente de las demás recibe este nombre, como dice el Maharal de Praga. Y está acentuada con dagesh. Dagesh es acentuación en hebreo. O sea que a veces el dagesh puede ser, en vez de decir, por ejemplo, en vez de decir jise, dices quise, que acentas la ki, que pues ahí en ese caso que sería silla en hebreo, pero se acentúa, así también como hay en español también, que tenemos las acentuaciones, como bendición, está la sion, que no se aprende también, donde está la acentuación, también está en hebreo. Y aquí vamos a ver, dice: y si la frase Aharei Derech fuera una sola unidad sintética, en tal caso estaría puntuada con una nota melódica Mesharet, con shofar Hafuj. Y por esa parte estaría puntuada Derech, estaría puntuada con Pashta y sería suave, es decir, sin dagesh.
Son leyes que se aprenden de cómo se tiene que leer y también cómo se tiene que leer, de que puedes entender si una tiene que ver con la otra o todo lo demás. Lejos de Gilgal. Vamos a ver, pues seguimos aquí. ¿Acaso no está en esta montaña al otro lado del Jardín, más allá de la dirección pues, de la puesta del sol en la tierra de Kenan, que habita en la provincia de lejos de Gilgal, cerca de la provincia de Moré? Dice lejos de Gilgal, esta provincia es de lejos de Gilgal. Mul, porque dice mul. Mul es enfrente. Como dice aquí abajo, dice la palabra mul y generalmente significa frente a, indicando proximidad. Sin embargo, según Rashi aquí, no se puede significar eso, no puede significar eso, ya que él opina que él identifica los montes Gerizim y Ebal de aquí con las dos montañas que están junto a Shechem, las cuales se localizan lejos del Jardín, mientras que Gilgal está junto al Jardín. Seguimos. Provincia de Moré, este lugar es Shechem, como se declara hasta el sitio de Shechem, hasta la provincia de Moré. El versículo completo dice: Abraham pasó por la tierra hasta el sitio de Shechem, hasta la planicie de Moré, y en aquel entonces el Kenaní estaba en la tierra, aunque aquí se habla de la planicie o valle en singular, y en Bereshit en plural se trata del mismo lugar. Quiere decir, de Shechem, está donde está Shechem hoy en día, en Shechem, está hoy en día en el Yudá Beshomron, ¿okay? En Samaria, Cisjordania. Ahí están todos esos sitios que se están hablando aquí. Seguimos, pues usted atraviesan el Jardín a fin de entrar y tomar posesión de la tierra que el Eterno les entrega. Tomarán posesión de ella y se asentarán en ella, se cuidarán de cumplir todos estos estatutos y estas leyes que yo pongo hoy delante de ustedes. Dice aquí Rashi, pues usted atraviesan el Jardín, los milagros realizados en el río Jardín servirán a ustedes como señal de que entrarán y conquistarán la tierra de Israel. Entonces dice aquí, hubiera bastado con el que la Torá dijera, pues ustedes entrarán y tomarán posesión de la tierra. La frase ustedes atraviesan el Jardín parece superflua, ya que no parece agregar nada nuevo al enunciado. Por ello, Rashi entiende que la Torá lo enfatiza para indicar que el hecho mismo de que atravesarán el Jardín constituirá una señal fehaciente de que eventualmente conquistarán toda la tierra del Jardín. Y obviamente que ahí se realizaron varios milagros, como por ejemplo que Yoshua eh, emide esta jamás, que decretó que no cayera el sol, el sol se sostuvo en la guerra que ellos tuvieron allí, para que no entrara el Shabbat, hay varias cosas, pero es uno de los milagros que se hizo. Otro de los milagros es cuando ellos pasaron al Jardín, también con referente al agua, que ahí dice, en el Talmud dice que el agua subió, quiere decir de que no fue como pasó en el mar de Juncos, que las aguas se partieron en dos, sino que fue lo que pasó, que las aguas prácticamente cuando llegaron a donde estaba Israel, ellas subieron hacia el cielo, ¿sí? Atravesando así, subiendo, y así en ese caso, eh, entonces Israel pudieron pasar. Eso fue lo que sucedió. Ese fue otro milagro que sucedió. Obviamente otras cosas que sucedieron allí, pero como dice aquí Rashi, que eso será una señal de que entrarán y conquistarán la tierra. Con esto hemos llegado al capítulo 12, Besrat Hashem, para seguir en el próximo audio. Que tengamos buen día. Besrat Hashem.